Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este domingo 27 de septiembre, 26º domingo durante el año. Seguimos en este tiempo especial y vamos a celebrar esta misa y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre, la Virgen, estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Ante esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Porque tú nos llamas al perdón y la paz, Señor, ten piedad. Porque tú quieres de nosotros la perseverancia. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a construir el mundo con tu reino. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que con cariño de padres cuidas a hombres y mujeres, a quienes diste un único origen, concede que todos formen una sola familia y vivan en paz unidos por el amor fraterno en medio de las dificultades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que nos dice así en esta primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia y comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y rezamos el Salmo 24 y decimos: descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Vamos a leer la segunda lectura de la carta del San Pablo a los Filipenses, que nos dice así: hermanos,
Si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacido del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad, ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que se debía aferrar a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido y han creído en él. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje de este evangelio? Esta parábola, este cuento muy simple, pero fíjense a quién está dirigido: a sumos sacerdotes y ancianos, o sea, la gente religiosa, la gente de renombre religioso, a los sacerdotes, sumos sacerdotes, y a los ancianos. Y entonces le hace este cuentito de los 2 hijos, del padre, que a uno le dice: anda a trabajar a la viña. Sí, le dice que sí, pero después no va. Y el otro que le dice: no quiero, pero después va.
O sea, a los sacerdotes y a los ancianos le hace juzgar sobre este texto. ¿Y cuál es el cuento acá? Porque analizando un poco el cuentito así breve, hay varias cosas fuertes. Por ejemplo, en aquella época, también hace 2000 años, no se concebía que desobedezcan al padre los hijos. Mucho menos así, porque en realidad los dos le desobedecen. Uno porque no va y el otro le dice no quiero. Sin embargo, fíjese que el padre no hace nada. Ni con el que le dice sí y no va, ni con el que le dice no quiero. No reacciona frente al que le dice no quiero. O sea, recuerden la actitud que también hablábamos del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo menor, o sea, el que no tenía derecho, le pide la herencia, él se la da. Eso es incomprensible, y menos en aquella época. Y acá también, dos hijos que los dos, uno porque no va y el otro porque le contesta mal, le están desobedeciendo. Sin embargo, el padre que dice acá no es autoritario. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jesús? Que él hablaba con autoridad y hicimos la diferencia entre hablar con autoridad y con autoritarismo. Porque el que habla con autoridad tiene valor lo que dice. El que habla con autoritarismo quiere imponer su mandato. En este caso, el padre no está imponiendo, porque al que le dice que no le hace nada. No reacciona, porque también con Jesús, que hablaba con autoridad, había gente que lo acogía y lo recibía y lo escuchaba, y algunos que no. Ahí está el problema. Y el tema medular de esta parábola, que es muy sencilla y muy breve, pero se las hace discernir a los sacerdotes y a los ancianos, a la gente de poder religioso. Y entonces a ellos le queda claro, y el segundo es el que por lo menos fue. Le habrá tratado mal al comienzo, pero él va, en cambio el otro no va. O sea, no tiene coherencia. El primero dice que sí, pero después no va. En cambio el segundo, aunque es indeciso y se revela, dice que no, pero después va. O sea, lo que importa son los hechos. Hechos quiero que no palabras. Lo que importa son los hechos, no lo que decimos o hacemos. Entonces, hasta ahí un poco la parábola que se lo decía a estos interlocutores que eran los sumos sacerdotes y los ancianos, como que el cuentito estaba bien, pero después Jesús empieza a explicar y a reprochar en un reproche muy fuerte. Porque después dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de los cielos. Ustedes imagínense qué choque terrible que le está diciendo a los sacerdotes, a la gente religiosa. Los pecadores, las prostitutas van a ser primero que ustedes en el reino. Fue realmente un choque brutal. Y uno dice, ¿y por qué? Y entonces, por su mismo juicio, los hace caer en cordura. ¿Por qué? Porque vino Juan y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. O sea, ¿quién creyó a Juan? ¿Quiénes se le amontonaron y le escucharon ese cambio de conversión, ese bautismo? La gente pobre, la gente sencilla y lo que es más, la gente despreciada. La gente marginada reconoció en Juan un hombre de Dios y le pidieron bautizarse. Pero da un paso más. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido y han creído en Él. ¿Después de haber visto qué? Después de haber visto a Jesús, el que anunció Juan. Lo estaban viendo y sin embargo no le aceptaban su palabra. Otra vez el hablar con autoridad y no con autoritarismo.
pero les muestra a la gente religiosa de su época cómo el decir Señor, Señor, como en otra parte dice, no alcanza. No vamos a ser juzgados en las misas que escuchemos, en las oraciones, en las horas santas, en los rosarios que recemos. No, vamos a ser juzgados porque tuve hambre y me diste de comer. Porque te preocupaste de mi prójimo, porque te preocupaste de los demás. Y acá ese otro paso, ¿no? Las prostitutas y los ladrones entrarán primero. ¡Ay, qué doloroso! Que le digan a uno, realmente es fuerte. Pero lo que nos tenemos que cuestionar, sobre todo nosotros, los sacerdotes, porque el compromiso era con sacerdotes y con gente de fe, digamos, con gente que iba a la iglesia, que rezaba. A ellos le está diciendo, las prostitutas y los ladrones entrarán primero. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque son prostitutas y ladrones? No, porque no se creen más que los otros. Porque ante la palabra de Dios, ante Jesús, ellos sí lo recibieron. Ellos sí lo reconocieron. Y acá yo tengo que hacer como un mea culpa, yo diría, por nuestras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como uno trabaja con la gente que viene a la comunidad y hace misiones y hace... Sin embargo, algunas veces entra en contacto con el pueblo. Yo las veces que peregriné, o sea que fui en el caso con la Virgen, peregrinando de un pueblo al otro a pie, me ha sucedido muchas veces. ¿Qué es lo que me sucedió? Que algunas comunidades cristianas no me reconocían, no recibían a los peregrinos que venían con la Virgen. En cambio, yo como metodología iba a buscar a la gente que no iba a misa, a la gente que no rezaba, a la gente que no participaba, pero que le pedía, por ejemplo, nos podemos quedar acá, no tiene un salón para que podamos dormir en el piso esta noche y después no. Y resulta que la gente que no era religiosa era solidaria con nosotros. Y hasta a veces lo tengo que decir. Algunos evangélicos, y nosotros íbamos con la Virgen, nos recibían, nos respetaban, y por ahí los católicos no. Y yo digo, pero hay uno que era católico y que iba con la Virgen. ¿Qué me decía eso? Que muy fácil nos llenamos de palabras con respecto a la fe, a la religiosidad, pero nos cuesta mucho reconocer en el otro a Jesús, a Dios, como estos fariseos. Claro, parece que la gente buena, que va a misa, que reza, se tiene que juntar con gente buena. Y resulta que Jesús no era así. Jesús se juntaba con pecadores, con prostitutas, y uno dice, ¿pero cómo? Claro, él mismo lo dijo, no vengo a curar a los sanos, sino a los enfermos. ¿A quién le tenemos que anunciar la buena noticia, la alegría del reino de los cielos? ¿A quién? ¿A los que vienen a misa y rezan? No, a los que están lejos, a los que están marginados, a los que el mundo desprecia. Y ahí sí que cuesta, Insisto en esto también porque muchas veces lo he sufrido. Recuerdo alguna vez que también en la parroquia vino un travesti, un hombre famoso por su travestismo. Y resulta que empezó a trabajar con nosotros, yo lo respeté, pero la gente me pedía que lo eche, porque era un tipo famoso. Eche ese tipo, ¿qué van a decir de usted? ¿Y qué no dijeron de mí? Pero yo lo respeté. Y él se convirtió, se volvió hombre. Se cortó el pelo, las uñas, se vistió de varón. A ver, cambió de vida. Y él me lo dijo. ¿Sabe por qué? Yo cambié de vida acá porque encontré a Jesús. Porque en su comunidad no me echaron, no me despreciaron como hacían todos. Y ahí descubrí el camino de Dios. O sea que respetar a ese marginado hizo posible
que no solo él, sino sus amigos travestis y prostitutas empezaran a ir a la parroquia. Y porque la comunidad, en vez de rechazarlo, lo recibió y lo acogió y lo respetó, es que cambiaron de vida. Fue buena noticia para ellos. Tenemos que cuestionarnos esto, porque no vaya a ser que nosotros seamos de los hijos que decimos, sí, vamos, y después cuando llega el momento, nos cuesta andar con esa gente. No nos juntamos con esa gente. A ver, en esta pandemia, en donde hay gente que, por ejemplo, respeta a los otros y gente que no. Gente que no le importa cuidarse, que no le importa transmitir el virus o no. El respetar al otro, el cuidar al otro, mi vecino. ¿Será que mi vecino está solo? ¿Será que necesita algo? ¿Será que lo tengo que ir a buscar? No, cada uno se la arregla. ¿Cómo? Voy a la viña del Señor. ¿Qué es ir a la viña que pide Dios, que le pide el Padre a los hijos? ¿Qué quiere decir ir a la viña? Ir a los demás, a los otros, ir a trabajar por los demás. Eso quiere decir. Quiere decir que esta parábola no solo era obedezco o no obedezco. ¿Qué hago con los demás? ¿Me importan y me interesan mis vecinos? ¿Cómo están? En este tiempo de pandemia, en este tiempo tan especial, hay gente que ha perdido el trabajo o hay gente que ha quedado encerrada sola y nadie le va a decir, no necesita ayuda, quiere que le vaya al mercado, lo ayudo. Gente sola que no sabe cómo hacer. En especial es un tiempo para evaluarnos en ese sentido, evaluarnos. Que seamos realmente los que acojamos a los demás, los que vayamos a la viña, aunque a veces no nos guste o nos cueste, como el hijo que se renegó, pero después reconoce, hay que ir a la viña, hay que ir a los demás, hay que ir a los hermanos. ¿Por qué? Porque haciendo lo que nos pide el Padre del cielo, hacemos un mundo nuevo. Y entonces, en medio de esta pandemia, en vez de que brille la oscuridad de los hombres, que brille la luz que hay en nosotros. Que seamos alegría y buena noticia para los demás. Más que nunca, que sanemos nuestras heridas curando las heridas de los otros. Pidamos a Jesús y a la Virgen, a nuestro Padre del cielo, tener esa ternura en este tiempo, esa calidez. Vamos a pedir a Dios, en especial en este tiempo. Y por eso vamos a rezar a Dios, nuestro Padre, para que escuche las oraciones de nuestro pueblo y digamos, ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por todos los que están enfermos en este tiempo de pandemia y tienen, que asumir el dolor. Y por todos los que lo están ayudando, están ayudando al vecino, a la vecina que está solo. Por todos aquellos que Dios está viendo, que van estos hijos suyos a su viña, oremos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por toda la iglesia, todas las comunidades, para que anuncien sin cesar el evangelio de salvación a hombres y mujeres y sean congregados en la unidad y en el servicio a los demás, roguemos al Señor. Ilumina, Señor, para hacer tu voluntad. Por los pueblos de la tierra, para que siempre perseveren en la paz, aumenten los lazos de unión, de concordia y de solidaridad en estos momentos difíciles, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por quienes llevan el Evangelio a muchos lugares, a los vecinos, a los demás, y por quienes los viven en las pequeñas acciones de cada día,
Para que no olviden imitar siempre a Jesús, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por quienes aspiran a los bienes de al cielo, para que nunca se crean más que los demás y promuevan siempre la comprensión, el amor con los demás, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Por quienes están comprometidos y deciden hacer la voluntad de Dios y no sus propios caprichos o intereses, para que su proceder esté iluminado por Cristo que amó y se entregó por todos, roguemos al Señor. Ilumínanos, Señor, para hacer tu voluntad. Que el Señor Dios Todopoderoso ilumine nuestra vida en este tiempo de pandemia. Que mantengamos la alegría y le sepamos transmitir a los demás. Te lo pedimos a ti, para que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a ofrecer las ofrendas de pan y de vino. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, te pedimos que el sacrificio de tu Hijo, Rey de la paz y de la entrega, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirvan para afianzar la concordia entre todos tus hijos e hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y fiel, porque nos diste a Jesús como hermano. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños, los pobres, los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos, afligidos y marginados. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres y mujeres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo la oración
que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Con esta esperanza, démonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Y ahora sí, en este llamado de esperanza, de perseverancia, en la solidaridad en medio de esta pandemia, vamos a transmitir la alegría que nos da tener a Jesús, la alegría que nos da darnos solidariamente a los demás, y ir a la viña que nos dice nuestro Padre del cielo. Que el Señor esté con ustedes. Oremos. Dios, creador del mundo, bajo tu providencia transcurre la historia de los hombres y las mujeres. Escucha con bondad nuestras súplicas. Concede la paz en nuestro tiempo, para que gocemos incesantemente en la alabanza de tu misericordia y perseveremos en el camino de la solidaridad y la fe y la esperanza en medio de las dificultades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todas y todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Muchas gracias.